La dictadura cubana sigue sin reconocer la pobreza del pueblo, mientras el 11 de julio derrumbó la idea propagandística de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Díaz-Canel solo acepta que en Cuba hay personas en desventaja y vulnerabilidades. Un discurso recurrente de la propaganda castrista se relaciona con la enumeración de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza en otras naciones, en especial aquellas que no comulgan con la ideología fracasada comunista. En cambio, los gobernantes cubanos nunca se han referido a la pobreza en la isla, ello a pesar de que internacionalmente se ha manejado un indicador que objetivamente indica la situación de pobreza de muchos cubanos de a pie, la existencia con menos de $1 al día. La dictadura se defendía argumentando que la libreta de abastecimiento ofrecía una denominada canasta básica normada, que a precios subsidiados les posibilitaba a los consumidores estar al márgenes de los vaivenes de la oferta y la demanda en lo concerniente a la adquisición de artículos de primera necesidad. Sin embargo, la tan cacareada canasta básica, que se concibe con una periodicidad mensual, se ha ido adelgazando de una manera tal que ya no cubre ni una semana de consumo, algo que, por supuesto, le ha restado argumentos a la dictadura. Así las cosas, las protestas populares del pasado 11 de julio han vuelto a poner en primer plano la pobreza que padecen la mayoría de los cubanos, con independencia de que el móvil de muchos de los manifestantes era el clamor por la libertad. No es menos cierto que fenómenos como el desabastecimiento, las carencias de viviendas, las colas y los apagones, entre otros, fueron los detonantes de no pocas de estas protestas. Obligados por las circunstancias, los gobernantes, en especial el títere castrista Díaz-Canel, recorren las zonas periféricas y los barrios desfavorecidos de La Habana, con vistas a tratar de resolver los problemas sociales que se acumularon en esos lugares debido a tanto tiempo de desatención de las autoridades. La maquinaria del poder declara que de todas maneras, con protestas o sin ellas, las visitas gubernamentales a estos sitios iban a tener lugar. Pero todos sabemos que el temor de que se produzcan nuevas manifestaciones es la fuerza que mueve a la dictadura. En ese contexto, se incluye una reunión celebrada hace poco, en la que el títere castrista conversó con los gobernadores provinciales y otros funcionarios. En la cita, el gobernante apuntó: en Cuba hay personas en desventaja y necesitan ayuda, en aras a cerrar brechas de desigualdad y de ir superando vulnerabilidades sociales, para que Cuba se reanime y avance. ¿Cuánto más hacer? En Periódico Grama de la edición del pasado 23 de septiembre. En específico, a la existencia de madres solteras y desvinculadas del trabajo, niños y jóvenes de familias disfuncionales, ancianos que viven solos y no les alcanza el dinero para comprar las cosas fundamentales que necesitan, así como personas que presentan desnutrición. No obstante, nótese que el Benjamín del poder acepta que en Cuba hay personas en desventaja y vulnerabilidades, pero no menciona pobreza. Evidentemente, él emplea un eufemismo para no reconocer que sus ciudadanos afrontan las mismas vicisitudes e incluso mayores que tanto el castrismo ha criticado en otras sociedades. Y el problema no parece tener visos de solución por el momento. De una parte, la burocracia y la inmovilidad que caracterizan a las autoridades territoriales de la isla ha impedido que se use un presupuesto aprobado para asistir a esas personas en desventaja, un asunto al que se refirió el primer ministro Manuel Marrero en la propia reunión. Por otro lado, la galopante inflación incitada tras la implementación de la tarea de ordenamiento se traga sin piedad los salarios y las pensiones de los ciudadanos de a pie, los cuales se sumergen cada vez más en la pobreza. Esa pobreza que Díaz-Canel y compañía se empecinan en no llamar por su nombre. Mientras tanto, el 11 de julio derrumbó las ideas propagandísticas de que Cuba es el paraíso de los derechos humanos. Además del clamor por la libertad, el deterioro creciente de los derechos sociales fue una de las causas de las protestas cívicas de julio, y esta es la base del cambio político que desean o reclaman millones de cubanos, dice el director de la OCDH. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos presentó el día lunes un cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en el que se aborda la profunda crisis económica y sanitaria
que derivó en el estallido social del pasado 11 de julio. El informe presentado en Madrid enumera como los principales problemas que enfrenta el pueblo cubano la crisis sanitaria, la situación sanitaria causada por la pandemia y las consecuencias económicas provocadas por la tarea de ordenamiento. Además del clamor de libertad, el deterioro creciente de los derechos sociales fue una de las causas de las protestas cívicas del pasado julio y está en la base del cambio político que desean o reclaman millones de cubanos. El estallido social derrumbó ante los ojos de todos la idea propagandística de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. El documento es el resultado de una encuesta que se hizo a 1.141 personas residentes en 3 regiones del país en los días previos y posteriores a las históricas y multitudinarias manifestaciones contra la dictadura el pasado julio. De acuerdo con las entrevistas realizadas, la escasez de alimentos y medicamentos, hospitales y centros de salud, los continuos apagones, la falta de agua en el sector residencial, fueron los factores que determinaron que la gente se echara a las calles en más de 20 ciudades de Cuba. Además, el clamor por libertad, la pésima gestión de la dictadura ante la pandemia del coronavirus, sumado al desabastecimiento de medicinas básicas, desmienten el desgastado mito de una supuesta potencia médica que enarbola el régimen. Además, los cubanos han visto cómo su situación ha empeorado luego de la tarea de ordenamiento y su proceso de unificación monetaria, que en la práctica solo supuso una subida de precios y salarios. El problema de Cuba es su sistema en su conjunto, que afecta a todos los aspectos de la vida del país. Esto amerita un proceso de cambio urgente y profundo en los ámbitos económicos, sociales y políticos. De hecho, en una visión menos exigente, cabría plantear la renuncia del Consejo de Ministros en pleno, por el inmovilismo y la poca empatía con la gente, por el fracaso de la tarea de ordenamiento y por el nefasto manejo de la salud pública, entendiendo no solamente con el colapso durante la pandemia, sino por su deterioro acumulado, precisó Cires. La investigación del centro arroja que el 73% de la población califica la alimentación de su familia como deficiente y que el 45% se ha privado de al menos una comida diaria durante este año, mientras que la escasez de medicamentos en las farmacias provoca que 8 de cada 10 personas no tienen los fármacos que necesitan. Muchos han tenido que tomar medicinas ya vencidas, otros los obtienen por otras vías, incluidos los trueques, y un 14% los recibe de sus familiares en el exterior. A pesar de la propaganda de la dictadura, que se ufana de proveer salud pública y gratuita para todos, el 43% de los encuestados afirman que ellos mismos o algún familiar cercano han tenido que pagar o regalar algo a los profesionales sanitarios para poder acceder o agilizar de alguna manera la consulta o el servicio, denuncia el informe. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.